Buenos días, hermanos, a los que no he saludado, buenos días. Muy bien. Quedamos poquito hoy día, pero bueno, lo importante es que nuestra iglesia sigue activando y hoy día seguimos adorando al Señor. Así que hoy día vamos a seguir con el tema que hemos estado estudiando, que es la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera tesalonicense. Ya este sería el penúltimo sermón, Ariel, ¿cierto? Queda uno más, creo. Sí. Este penúltimo sermón y ya estaríamos concluyendo esta carta. Lo voy a invitar a orar antes de que iniciemos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu gran amor, tu gran misericordia con nosotros. Gracias porque hoy podemos estar aquí frente a ti nuevamente. Te agradecemos, Señor, porque nuestra iglesia hoy día, como muchas iglesias en el mundo, estamos hoy día exaltando tu nombre y adorándote, Señor. Y reconociendo, Señor, que en ti hemos podido alcanzar una nueva vida, que tu gracia nos ha alcanzado, Señor, y que hoy día podemos adorarte con seguridad, con tranquilidad de que tu amor es inamovible, que tu amor no cambia nunca, Señor, y que hoy día nos traes ante ti nuevamente para poder oír tu palabra, para poder elevar cánticos como congregación y para poder, Señor, escuchar, Señor, lo que tú nos quieres decir a nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te pedimos por los que no están, por los que están en el retiro, por los que están enfermos, Señor, por los que están en su casa, por diversos motivos. Te pedimos por ellos, Señor, para que los bendigas en este día y a nosotros, Señor, también en este lugar que nos ayudes a concentrarnos y a poder meditar en tu palabra, Señor, para que seas tú el que nos hable en este día. Te pido que mis torpes palabras no sean un impedimento para que tu mensaje pueda llegar a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Te agradecemos todo por Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Ya, hermanos. Bueno, el sermón que nos corresponde el día de hoy, ya estamos en el último capítulo de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer juntos en el capítulo 5 de los versículos 12 al 22. Suena mucho el suelo aquí, parece. Ya, voy a tratar de no moverme mucho. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 22. Busque ahí. Aquí estamos acostumbrados a leer en RVC, Reina Valera Contemporánea, por si lo busca en el celular. Pero cualquier versión nos podría servir. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 22, leemos en el nombre del Señor. Dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y llámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Amén. Bien, escuchamos hartos consejos en estos versículos. La verdad es, yo creo que da para una serie solita lo que acabamos de leer, con todos los consejos que da de manera individual y como congregación el apóstol Pablo en estos versículos. Y para un poco contextualizar, ya que ahora nos queda poquito para terminar esta serie, vamos a recordar que
que lo que hemos estado estudiando es esta carta que Pablo escribe junto a Silvano a la iglesia de Tesalonicenses, cuando ellos tuvieron que ser echados del lugar. Empezó a haber persecución en Tesalónica y Pablo y Silvano tuvieron que irse. Es por esto que muchas de sus palabras ustedes las van a escuchar de ánimo para ellos, palabras de consuelo en estos momentos de dificultad que están pasando. La iglesia de Tesalónica llevaba muy poco tiempo que se estaba constituyendo. Entonces, que los hermanos que estaban inaugurando su iglesia, que la estaban construyendo prácticamente, predicándoles el evangelio, tengan que irse de manera apresurada, fue para ellos bastante difícil. Y para Pablo era como una tarea inconclusa el poder sentir que no pudieron seguir predicándole el evangelio. Entonces, por amor a esta iglesia y no queriendo rendirse Pablo, es que trata de mantener el contacto con ellos. Y el primer acercamiento que hace Pablo es enviar a un joven Timoteo a poder conocer en qué situación estaba la iglesia de Tesalónica. Como no habían redes sociales, obviamente, no se podía saber realmente qué estaba sucediendo. Entonces, manda a Timoteo para saber qué estaba sucediendo. Y un poco nervioso por las noticias que iba a traer Timoteo, que son noticias positivas cuando vuelve, sabiendo que ellos lo recordaban con cariño todavía y que tenían esta ansia de poder seguir creciendo en el evangelio, es que Pablo se anima a escribir esta carta a ellos. Y lo hace con distintos consejos y resolviendo dudas que tenían los tesalonicenses y prometiéndoles también Pablo que iba a volver a verlos más adelante, que su anhelo verdadero era poder reunirse con ellos. En ese contexto estamos entonces, estamos terminando esta carta que Pablo le escribe a ellos con, como les decía, con ansias de darle ánimo y con ansias de resolver sus dudas. Y en los últimos 2 sermones que hemos escuchado acá en Puente Vida, llegamos incluso a parte de estas grandes dudas, que era sobre todo lo que ocurriría cuando el Señor vuelva, ¿cierto? Que es un poco lo que le da el nombre a la serie, que es el Día del Señor. Hablando de este día que el Señor vuelva por su pueblo. Entonces, los últimos 2 sermones, el pastor Vladimir estuvo predicando acerca de esto. Y en el último versículo que leímos, antes de poder pasar a lo que nos corresponde hoy día, en el versículo 11, dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo viene haciendo. Entonces, Pablo pasa de esta predicación de los últimos días, poder explicarle lo que sucedería cuando vuelva el Señor, a hacerlo práctico para la iglesia, con consejos que edifiquen y que los haga crecer unos a otros. En verdad, hoy en día hay una escasa reflexión acerca de la enseñanza de los tiempos finales y de la vida del cristiano. Parece que son 2 cosas totalmente desconectadas unas por otras. Que cuando predicamos o escuchamos acerca de la enseñanza de los últimos días, suena como un cuento lindo a veces, como algo que a lo mejor nos da esperanza, pero que suena un poco lejano. Entonces no lo aterrizamos a nuestras enseñanzas como iglesia o de manera individual. Pero Pablo justamente lo que quiere es hacer eso, que sus enseñanzas escatológicas profundas se conecten con estas enseñanzas que parecieran ser más de consejos de vida, que es lo que acabamos de leer. Consejos eclesiásticos, de dar ánimo, de no ser ociosos, de que parecen enseñanzas que podríamos dar en el día a día. Entonces, para Pablo es solo un relato en común, un relato de que, hermanos, el Señor vuelve de verdad. Hermanos, hay que estar esperando al Señor, confiados, atentos, firmes en Él. Así les hablaba acerca de la venida del Señor. Y como tenemos que estar firmes, y como tenemos que estar atentos a su regreso, entonces tenemos que actuar de la siguiente manera. Y les contextualiza de cómo podemos crecer de manera individual y como iglesia también.
Y nosotros nos vamos a centrar, se me hizo un poco difícil porque son tantos consejos que hacer un relato en común es un poco complejo, pero lo vamos a dividir en 4 puntos principalmente, que creo que son un poco más claros acerca de lo que Pablo está enseñando. El primer punto habla sobre los líderes de la iglesia y la congregación, que esto lo podemos encontrar entre los versículos 12 y 13. Pablo a esto le da una enseñanza tremenda. Al unirla, luego de la enseñanza de la venida de Cristo, empieza a hablar acerca de la labor de los líderes en la congregación. Y él entendía que Dios, para hacer crecer a su iglesia, coloca a líderes, coloca a pastores, coloca a presbíteros, diáconos, líderes que están al servicio del Señor y que vienen a mostrarnos ese cuidado que el mismo Señor quiere con su iglesia. O sea, la labor de los líderes es, aparte de muchas labores, es también demostrarnos que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor no nos quiere dejar solos, que sabe que necesitamos el consejo de alguien y la guía de alguien para poder servirle. Entonces, pone a personas por delante de nosotros. Y hoy día, aprovechando que la mayoría está afuera, que solo el Ariel está aquí entre nosotros, vamos a apelarlo. Ya no, mentira. Vamos justamente a hablar sobre ellos. Entonces, Pablo presenta esta exhortación como una petición de un amigo. Al principio le dice, les pedimos. ¿Y les pedimos qué? Les pedimos respeto, les pedimos aprecio, les pedimos tenerlos en alta estima a estos líderes y a las personas que están por delante en la congregación. Estos líderes son identificados primero como aquellos que trabajan entre nosotros. Así lo identifica Pablo, los que trabajan entre nosotros. Y ahí no solamente hablamos del pastor, sino que hablamos de todos los que tienen alguna labor o liderazgo dentro de la iglesia. Esto es una enseñanza con práctica y magíster por parte de Pablo y sus acompañantes, porque él mismo se dio por completo para poder trabajar entre los tesalonicenses. Él mismo estuvo ahí entre ellos, él mismo estuvo enseñándoles con pasión, él mismo estuvo quizás en momentos de dificultad con ellos y para él es una prédica y práctica. Él estaba predicando y no solo predicando, sino practicando lo que predicaba. Entonces, él demostró estando con ellos que de verdad un líder tiene que trabajar entre la congregación, no ser servido. Entonces, era el ejemplo que él le estaba dando. Y luego Pablo enseña de 2 de las muchas áreas en donde se evidencia el arduo trabajo de los líderes. Son quienes presiden, que ya vamos a ver a qué se refiere, y quienes amonestan en el nombre del Señor. O sea, no es una labor solamente de venir, abrazarnos, apapacharnos cuando estamos tristes. No, también es una labor de estar por delante de nosotros y también amonestarnos cuando se necesita. O sea, es la labor de un padre espiritual, como se dice muchas veces. En otras versiones se habla de los que están justamente por delante de nosotros cuando habla de presidir. Y otra dice los que nos guían. Entonces, ellos son los que están por delante de nosotros, los que nos guían. En verdad no son contradictorias estas versiones porque al estar sobre nosotros es justamente un sentido de cuidar de nosotros, no un sentido de que ellos son más importantes, de que ellos necesitan más atención, no, que están con responsabilidad al cuidado de nosotros. Donde los creyentes están unidos con Cristo, la sumisión respetuosa de los líderes cristianos es en servicio también al Señor. Y es inevitable, obviamente, hermanos, que pensemos en nuestros propios líderes. Por eso les decía que justamente que no están, se hace casualidad esta predicación. Pero a mí me pasa, bueno, cada uno tiene opinión acerca de sus propios líderes. Pero creo que hay una opinión
en conjunto, por lo menos, de que a mí me da una tranquilidad tremenda el poder saber que en nuestra iglesia las cosas se resuelven con honestidad. Y algo que a lo mejor a los que nos hemos cambiado de una congregación muy diferente a la presbiteriana a esta, no hemos dado cuenta. Y es algo que se agradece, creo yo. No sé si a ustedes les pasa, pero en otras iglesias, o por lo menos en la que yo estaba, las cosas no se trataban con honestidad. Se trataban con mucho secreto. De hecho, toda la gente sabía realmente qué estaba sucediendo. Los cagüines corrían por allá y por acá, pero nadie se atrevía a decirlo. O sea, se vivían, y esto lo hemos hablado mucho con Eileen, la doble vida en algunas iglesias se vive muy fuerte. Y eso es súper triste porque es algo que casi todos saben dentro de la congregación, pero nadie se atreve a decir. Y la verdad, eso es obviamente muy dañino porque aparentamos algo frente a los hermanos que finalmente no está ocurriendo en nuestras casas. A veces las discusiones, a veces, no sé, la familia está prácticamente quebrantada, pero se está escondiendo algo por detrás, o las situaciones de pecado que se esconden también. Entonces yo creo que una de las cosas que agradezco del liderazgo de nuestra iglesia es la honestidad con que se toman las decisiones. Y lo veíamos un poco la semana pasada cuando se habló acá, o en otras ocasiones. Fue muy chocante para nosotros al principio escuchar eso, pero de verdad muy tranquilizador. Y eso es... Muchas gracias. Es súper tranquilizador porque de verdad nos hace mostrarnos tal como somos y no estar aparentando una doble vida. Pero no solo eso, creo que tenemos como opinión acerca de nuestros líderes. Cada uno ha vivido quizá una experiencia con ellos. Y hablo particularmente del Vladi hacia atrás también. Todos, desde los que son líderes de algún ministerio, de los que son diáconos, los que son presbíteros, cada uno ha vivido de manera particular y creo que debemos orar al Señor por ellos, ¿cierto? Pedirle al Señor que los ayude porque no es una labor fácil. Nosotros, la mayoría de nosotros salimos de aquí, nos despreocupamos de qué sucede con nuestros hermanos. Ojalá que no todos, pero nos despreocupamos durante la semana, ¿cierto? Y los vemos durante el siguiente domingo y aquí no tenemos casi ni tiempo para hablar de nuestras situaciones. Entonces, pareciera que todo está bien. Pero hay una labor por detrás de preocupación, de interés en cada uno de nosotros y que yo creo que todos lo hemos evidenciado acá. Entonces, primero agradecer al Señor por nuestros líderes y orar por ellos. Ser considerados, ser amables, amarlos, orar por ellos. Esos son los consejos que Pablo da acerca de los líderes de la iglesia de Tesalónica. Sabiendo que el Señor los ha puesto para trabajar entre nosotros, guiarnos y amonestarnos. Quiero que leamos una carta, Ariel, si puedes ponerla, una carta que John Newton, que a lo mejor a algunos les suena, fue un marinero y traficante de esclavos, y que luego se convirtió al Evangelio. Muy conocida su historia porque fue quien creó el himno Sublime Gracia. Eso es lo que la mayoría lo recuerda por eso. Y luego ayudó a abolir la esclavitud también, cosa que él mismo promovía. Cuando se convirtió al Evangelio comenzó a abolirla. Y él escribió una carta a un hermano que estaba decepcionado con el sermón, escuche bien, con el sermón que había dado su pastor el día domingo. Yo creo que mucho nos pasa de que decimos, a veces nos ha pasado de que no, en verdad estuvo medio fome el sermón. Ojalá que hoy día no, pero a veces nos ha pasado. Y John Newton escribe justamente acerca de esto. Y no sé si lo ven, pero yo lo voy a leer y ahí traten de seguir. Dice: cuando oigas un sermón en el Evangelio y no te satisfaga en todo,
No te apresures a culpar de todo al predicador. Los ministros del Señor no tienen mucho que decir en favor de sí mismos. Ellos sienten, es de esperar, su propia debilidad y sus defectos, y la grandeza y dificultad de su trabajo. Son conscientes de que sus esfuerzos más calurosos por proclamar la gloria del Salvador son demasiado fríos, y sus llamados más fastidiosos a las conciencias de los hombres son demasiado débiles. Y a veces están cargados de tantos desalientos que aún sus enemigos sentirían lástima por ellos si supieran lo que sufren. Ciertamente tienen mucho de lo cual avergonzarse, pero será más útil para ti, como oyente, considerar si la falla puede estar en ti mismo. Tal vez tenías un concepto demasiado alto del hombre y esperabas demasiado de él. O tal vez pensabas en él con demasiada mezquindad y esperabas demasiado poco. En el primer caso, el Señor te decepcionó merecidamente. Y en el segundo, recibiste de acuerdo con tu fe. Tal vez descuidaste orar por él y entonces, aunque pueda ser útil para otros, no es para nada extraño que no lo fuera para ti. O posiblemente te has permitido un espíritu frívolo, trayendo escasez y falta de vida a tu propia alma, por lo cual no has sido debidamente humillado y el Señor eligió esa ocasión para reprenderte. Yo creo que tiene bastante de verdad al poder examinarnos a nosotros mismos al momento de hacer estos pensamientos o comentarios muchas veces acerca de lo que sucedió dentro del culto. Sobre todo en caso de la predicación, que a veces sentimos como que no nos hace efecto a nosotros y nos quedamos con estos malos comentarios, pero John Newton enfatiza de que examinemos nuestros propios corazones en caso de que esto suceda. No solamente por el hecho de que la predicación a lo mejor no sentí que fue para mí, sino que hay veces que incluso estando una persona que ya tenemos un preconcepto acerca de ello, un prejuicio, al solo hecho de pararse aquí ya empezamos con barreras acerca de la predicación. Entonces, que el Señor nos muestre de su gracia para nosotros y con sus líderes también. Entonces, cuando Pablo habla de que estos líderes están sobre nosotros, instruyéndonos, seguramente a mucha gente le parece chocante al confundir estas palabras y citar ideologías contemporáneas de igualdad y roles en la sociedad, ¿cierto? Justamente un pastor llamado R. Kent Hughes escribió sobre esto en un libro que se llama Apartados, llamados a una iglesia mundana, a una vida piadosa. Esto es parte del libro que escribe. Él habla sobre 6 tipos de cristianos evangélicos de Estados Unidos y lo vamos a ver y quizá algunos de nosotros nos sintamos identificados acerca de esto. Voy a pedir a Ariel que lo ponga ahí. Esos son los 6 tipos de cristianos que habla él. Lo voy a explicar un poco más cada uno. Él dice en su libro que él ha observado 6 tipos de cristianos en las congregaciones estadounidenses. Y el primero de ellos dice cristianos que hacen dedo, así lo nombra él. Que son aquellos que dejan a otros hacer la tarea mientras hacen dedo para que alguien los lleve. O sea, son aquellos que están esperando, ¿cierto? Esperando que los otros hagan y ojalá que me ayuden en todo, porque yo soy un hermano y me tienen que ayudar. Entonces, para todo necesitan ayuda ellos. Los segundos son los cristianos consumistas, que son aquellos que consideran a la iglesia como un centro comercial, que la norma es lo que ellos obtienen y no lo que entregan. O sea, ellos vienen solamente a recibir acá, ¿verdad? Y no a entregar nunca, sino que ellos esperan ser saciados y llenados. El tercero es los cristianos espectadores, aquellos que consideran a la iglesia como un partido de fútbol, alentando desde lejos, aunque se necesita urgentemente que se involucre. Y están ahí observando de lejos solamente y no
no pasa nada, pues no se pone la camiseta nunca. Después tenemos los cristianos de pasada. Este tipo de personas obtienen su dosis de iglesia asistiendo a un servicio de adoración nocturna durante la semana o al primer servicio del domingo por la mañana. Así la familia puede dedicar la mayor parte del domingo al trascendental partido del domingo o algún viaje recreativo. Por supuesto, con el tiempo se paga un precio desafortunado en los hábitos y las arterias de un alma flácida. Una familia que no está preparada para las batallas de la vida y no tiene una noción de ser soldados cristianos en la gran batalla espiritual. Son aquellos que solamente vienen, están un ratito y ojalá que termine luego la palabra porque me tengo que ir a almorzar, a preparar el almuerzo, a dormir una siesta, no sé. Y en la tarde tengo entradas para el cine o para el estadio, entonces ojalá que el culto termine lo más rápido posible. Entonces, obviamente, viviendo de esa manera apurada y de pasada, no hay forma en que crezcamos espiritualmente. El número 5 son los cristianos sin relaciones. Son aquellos que piensan que la mayor iglesia es aquella donde menos te conocen y menos te exigen. O sea, ojalá para ellos que pasar así piolita en la iglesia. Así. Yo vengo, me siento y ojalá que nadie me hable. O sea, esos hermanos que son insistentes, que siempre se van para atrás a hablar, ojalá que ese hermano no me haya visto hoy día. Y antes de que termine el servicio, muchas veces arrancamos porque ojalá que no entablar conversación con nadie. Bueno, yo les confieso que los primeros 2 cultos que estuvimos con la Islín acá en Puente Villa, que fue el 2019, éramos esos hermanos también, así tratábamos de arrancar rapidito, porque la iglesia se quedaban a comer y a conversar, y uno, claro, le da vergüenza al principio, pues si uno tampoco quiere entablar una conversación tan profunda. Entonces, entiendo a esos hermanos, pero ya 2 cultos no está bien, pero vivir años así y sin relaciones y ojalá que nadie me conozca y no me exijan nada, esos son los cristianos sin relaciones. Y el número 6 se explica solito, son los adoradores sin iglesia, ¿cierto? Esto lo he escuchado no sé cuántas veces. Son aquellos que piensan que es posible adorar separados de la iglesia, ¿cierto? Y dicen, pero si el Señor está en todos lados, hermano, ¿por qué vamos a necesitar de la iglesia para poder buscarlo? Y la respuesta siempre es la misma. No, hermanos, sí, recuerda que la palabra habla de que es necesario congregarse. Pero, claro, tiene razón esas palabras, pero también hay una profundidad acerca de la congregación que no se vive en otros lados. No solamente el hecho de escuchar la palabra, porque podemos escuchar la palabra por YouTube o por Spotify, pero el hecho de que el Señor quiera que hagamos iglesia no es a la ligera, que el Señor quiera que vengamos, nos comprometamos, que estemos unos con otros, que veamos las falencias que hay en la iglesia, porque el Señor también nos dice que nuestra iglesia no es perfecta, o sea, necesitamos ver las falencias también, no para decepcionarnos, sino también para saber en el lugar en que estamos. Entonces, bueno, él nombra estos 6 tipos, me imagino que hay muchos más, y también están aquellos que sirven de verdad, no es que sean solamente esos 6 tipos, pero sí, él lo nombra en el caso de que alguno se siente identificado. Entonces, es importante hoy seguir obedeciendo al Señor, quien es el que pone a nuestros guías espirituales para justamente llevarnos a la verdad de Cristo, ¿cierto? Son aquellos, ellos son además quienes nos enseñan del Evangelio, y esto es algo importantísimo. Es por esto que debemos respetarlos y amarlos, como Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:17, cuando dice, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos del doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. Entonces, la predicación del Evangelio para nosotros siempre la aprendemos primero escuchando y luego estudiando, pero también tenemos que honrar a aquellos que la predican, que son obedientes y que predican el Evangelio para que nosotros podamos aprenderlo. Y quizá hoy día usted es esta persona que predica el Evangelio a otros. Y como iglesia debemos apuntar a eso, a seguir creciendo y a honrar y orar por nuestros líderes.
En segunda instancia, el segundo punto que vamos a ver hoy día, que se encuentran entre los capítulos, entre los versículos 14 y 15, habla de una familia disfuncional. Y también un poco a lo que apuntaba recién acerca de darnos cuenta en el lugar en que estamos, ¿cierto? Muchos cristianos a lo largo de la historia han querido demostrar a los no creyentes la imagen de una familia perfecta. Y esto quizás antes se daba un poco más, pero esto de demostrar que mi familia no tiene errores, que estamos bien, de que nunca nos equivocamos, como un poco la familia Flanders, ¿cierto? Esa es como la imagen clásica de estos cristianos. Esto siempre nos lleva a la hipocresía. Esto siempre nos lleva a este doble estándar que decíamos. Obviamente no debemos de seguir, o sea, debemos seguir apuntando, ojalá que cada día mejoremos. Pero el demostrar que en nuestra familia nadie se equivoca es un error gigante. Es algo que vi mucho de niño y que a veces cuando uno va creciendo se va dando cuenta que hay muchas familias que estuvieron años destruidas por dentro. Y solo por el hecho de aparentar, se hacían un daño tremendo a ellos mismos. Algunos lo hacían por quizás con una buena intención no sé, por sus hijos, de salvar esa relación con sus hijos. Pero la verdad es un daño tremendo que se hace. Y he visto casos muy cercanos acerca de esto y que siempre termina en la autodestrucción. Y lamentablemente muchas de estas familias también terminan alejándose del Evangelio. Porque vivir en una hipocresía es bastante agotador. Es bastante cansador poder estar mostrando una faceta o una cara que no es la que realmente está sucediendo. Y a veces pasaba y pasa en muchas familias pastorales también. O sea, la familia pastoral tiene que mostrarse perfecta. Y en verdad no nos damos cuenta y no recordamos que todos fallamos y que cada familia tiene sus propias luchas. Y esto es algo muy dañino, lamentablemente. Por suerte el Evangelio nos muestra otro camino, hermanos, el cual es aceptar nuestras propias faltas, nuestros pecados, nuestras heridas, para reconstruirnos y sanarnos en Cristo. Y la Biblia es muy clara en esto. La Biblia nos muestra siempre las falencias que tuvieron los grandes hombres para poder encaminarse nuevamente en el Evangelio. Pero aún así, aunque la Biblia es clara, nosotros insistimos en poder crear esta imagen perfecta acerca de nosotros. En esta vida la iglesia es la familia disfuncional del Padre. El pecado trae todo tipo de disfunciones, todo tipo de quebranto a nuestra vida y nuestras relaciones. Y ya vimos cómo el Evangelio transforma la relación entre la congregación y sus líderes. Y ahora podemos ver cómo lo hace dentro de los propios creyentes. Entonces, en primera instancia, como somos una familia disfuncional como iglesia, debemos no quedarnos así, obviamente, tratar de funcionar, de volver a funcionar, de que nuestras partes se vuelvan a unir para poder seguir creciendo. Y es ahí donde Pablo apunta acerca de, en los versículo 14, de poder predicar o de poder amonestar a los perezosos. Habla acerca de los holgazanes, ociosos lo dice en otra versión. Habían gente desordenada, holgazanes, ociosos, indisciplinados. Distintas traducciones los traducen así. Y estos son aquellos que pueden trabajar. Ojo, son los que pueden trabajar, pero se niegan a hacerlo, ya que sus prioridades están en otros lados. Dejan el trabajo a otro, total, siempre va a haber alguien que lo haga. Si yo no voy ese día, si yo no voy a tocar ese día teclado, va a estar el Esteban, así que da lo mismo, el Esteban puede cantar solito. O, no sé, pues si
Si yo no voy, el hermano de al lado va a orar, no hay problema con eso. O no solamente en ir a un lugar, sino que en servir. Si yo este año no me comprometo a estar sirviendo, bueno, le toca a otro hermano, pues si yo llevo tanto tiempo sirviendo también. Entonces, queremos quitar nuestra responsabilidad porque quizás tenemos otras prioridades y tenemos otra forma de vivir nuestro día a día. Quizás quedamos cansados, agotados con nuestro trabajo, nuestros estudios y decimos, no, o sea, este año me voy a dar un año para mí, para poder hacer mis cosas. Pero no recordamos que las palabras del Señor siempre nos mandan a servir, a comprometernos y a servir en algo, no solamente cuando creamos que tengamos tiempo, sino siempre. Servir a los demás. No siempre todos tenemos que estar al servicio y en el liderazgo más de los cuerpos más grandes, pero sí hay distintas formas de que podamos servir en la iglesia. Y yo sé que hay mucha gente que sirve acá de manera muy silenciosa y su labor pasa a veces inadvertida, pero a través de ese servicio y labor que hacen es que podemos crecer desde abajo también y que nuestra iglesia se sostiene y podemos avanzar. Hechos tan pequeños como aquellos que van a visitar a otros, que están preocupados, que no es pequeño, pero que sí que pasa inadvertido. Entonces, si usted quiere servir y está siendo amonestado, ojalá hoy día, porque Pablo le dice claramente a la iglesia, amonesten a los perezosos, a los flojos le vamos a decir nosotros. Amonesten a los flojos, porque ellos pueden servir, pero no lo hacen. Necesitamos entonces poder acordarnos de esto. Y también Pablo nos invita a alentar a los que no tienen ánimo. Y aquí estoy seguro que varios quizás nos hemos identificado con esto. Pasamos muchos momentos, hermanos, en que nada nos anima y quizás ahora mismo estemos así. Pero este pasaje apunta en parte a aquellos que carecían de autoestima y tenían una pobre opinión acerca de sí mismos. Y esto es triste porque muchas veces estas cosas se guardan para uno mismo y no las comunicamos. Yo lo primero que podría decirle, hermano, lo invito a comunicar esto, a hablar con alguien y contarle esto, porque de verdad es la forma más cercana que tenemos para poder sanar nuestras heridas. Y el consejo de Pablo siempre es animarnos, apoyarnos, acompañarnos y recordarnos que entre nosotros que nuestras vidas son infinitamente valiosas, cada una de ellas, que el Señor ha dado su vida por nosotros, que el Creador del mundo ha decidido enviar a su Hijo para que nosotros podamos tener vida. Entonces, yo les animo hoy día, hermanos, y no solamente les animo si es que no tenemos ánimo, les animo, como dice Pablo, a alentar a aquellos que no tienen ánimo y de poder tomarnos el brazo y poder seguir avanzando juntos. Necesitamos ánimo, entonces encontrémoslo, hermanos, primeramente en la cruz, en la resurrección y en la esperanza de la venida de Cristo. Brindemos también, además, nuestra ayuda a los que lo necesitan. Así habla Pablo, ¿cierto? Y siempre habrá necesidad, entonces siempre habrá que servir a alguien en nuestra iglesia o algo. Somos una familia disfuncional y debemos trabajar juntos para que este cuerpo funcione. Cuando los ánimos se agotan, hermanos, todo el grupo tiene la responsabilidad de asegurarse que ningún miembro devuelva el mal por el mal. Porque cuando estamos desanimados, empezamos a reaccionar de manera negativa. Cuando estamos con nuestra mente en otro lado, cuando no hay ganas de poder seguir, no respondemos positivamente, ¿cierto? Empezamos a responder de manera negativa. Y es ahí donde las palabras del Señor en el Sermón del Monte, cuando habla de poner la otra mejilla, se hacen relevantes. Hermanos, venimos para poder servir al Señor y servir a los demás.
Entonces el Señor refutó una falsa inferencia que había extraído un escriba cuando hablaba en el Éxodo, se habla del ojo por ojo y diente por diente. Que en verdad esto tenía una intención de evitar que las personas fueran más allá de una represalia equitativa. Y empezaron los maestros de la ley a torcer este propósito, usándolo para justificar una venganza personal. O sea, llevándolo a algo completamente negativo. Entonces es ahí donde el Señor tiene que hablar de poner la otra mejilla, de que ya no devolvamos el mal por mal, dice cierto Pablo. Y esta es nuestra forma de poder también servir a los demás. Al hablar en contra de esta tradición, Jesús estableció enfáticamente el tono para sus seguidores al prohibir por completo la venganza personal. Y algunos tesalonicenses seguramente estaban cayendo en esto, de vengarse, de tener un trato, después de tener un trato injustificado, poder tomar una represalia. Pero Pablo les habla justamente de no devolver el mal por mal. En los versículos 16 y 18, vamos a avanzar, nos habla de la alegría que tenemos en Cristo. La singularidad de la alegría cristiana reside en que entre las circunstancias más dificultosas podemos encontrar alegría en el Señor. Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice, tristes pero siempre gozosos. Parece una contradicción. Pero esto es porque la alegría cristiana no tiene que ver con la felicidad que muchas veces se expresa, porque la felicidad es una emoción, pero la alegría es una cualidad. La felicidad va y viene, ¿cierto? Podemos estar hoy día felices, pero mañana no. Pero la alegría perdura en el tiempo. En Salmo 30, versículo 5 dice, tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. ¿Pero alegría de qué, hermanos? Alegría primero de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Alegría de poder estar en paz con Él y que su gracia nos ha alcanzado. Alegría porque el Creador nos ha amado, ¿cierto? Y se ha interesado en nosotros. Alegría porque nuestra salvación no depende de mí, sino de la fidelidad y misericordia del Señor. En Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. O sea, este regocijarnos es expresar esta alegría al Señor en todo momento, pese a las dificultades que podamos estar pasando. Y para complementar esto de la alegría, Pablo habla acerca de hablar y anhelar al Señor a pese a las dificultades. Y en el versículo 17 nos insta a orar. Nos habla de la oración. Oren sin cesar. Íntimamente va relacionado el gozo constante con la oración. Para tener este gozo también necesitamos orar. Si no oramos, este gozo va a ser una felicidad, como decíamos. En circunstancias solamente lo vamos a tener. Y para complementar este triplete de acciones que nos acercan al Señor, Pablo nos invita a dar las gracias. Nos habla de la alegría, de orar y de dar gracias. Entonces, el Señor primero nos salva, nos acerca a Él, nos da la opción de poder orar y acercarnos a Él a través de la oración. Y ahora nos insta a poder dar gracias por lo que Él ha hecho en nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto justifica los breves mandatos. Regocijarse, orar y dar gracias no agotan la voluntad de Dios, sino que son partes vitales de ellas. Y finalmente tenemos a una iglesia viva. Pablo nos habla del versículo 19 al 22 de unos mensajes congregacionales donde insta a la iglesia a no apagar el espíritu. Esto también es un mensaje muy utilizado y mal utilizado, de no apagar el espíritu que hay en nosotros. No es algo a la ligera esto de hablar de no apagar el espíritu, no es algo de intensidad que muchas veces se confunde, de ser más
carismático, de no parar de movernos, de gritar, de bailar. No se trata de eso, se trata de una invitación de una manera personal y congregacional de cuidar, de diariamente cultivar nuestra relación con el Señor. De que día a día no olvidemos que el Señor nos ha entregado medios de gracia para poder buscarle. De que Él nos ha entregado la oración, como decíamos, nos ha entregado su palabra para poder aprender acerca de Él, y también nos entrega la iglesia para poder congregarnos. Entonces, si día a día cultivamos nuestra relación con el Señor, entonces ahí sí vamos a poder mantener encendido nuestro espíritu. Es una invitación a diario de manera personal y congregacional, de continuar a diario cultivando y ejercitando nuestro cristianismo. Entonces, no es mantener el fervor, hermanos, de los primeros años cuando conocemos al Señor, ¿cierto? Que muchos mantienen ese fervor y creemos que cuando esto pasa es porque ya se me quitó este primer amor que se habla. Y bajamos la guardia con respecto a la búsqueda del Señor. Pero no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que estemos siempre buscando de Él. Y el mensaje para todos hoy es claro y parece que lo hemos escuchado muchas veces, pero nos cuesta tanto llevarlo a la práctica. Busquemos del Señor de manera personal y como iglesia. Y no apaguemos el espíritu que hay en nosotros. No bajar la guardia. No apagar este fuego. Juan Calvino dijo que los creyentes necesitan avivar más enérgicamente las chispas que Dios ha encendido en ellos mediante un progreso diario. Entonces, Dios nos da estos medios de gracia para buscarle de manera individual y comunitaria y para mantener encendido este fuego. Y en el en el versículo 20, Pablo nos insta a no menospreciar las profecías. Y no en un sentido de profecías como muchos pueden entenderlo, sino de profecías, de predicación de la palabra del Señor también. De seguir predicando, de seguir escuchando su palabra. Los que se vienen a predicar acá, o cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos profetizando. Estamos hablando palabras del Señor al pueblo. No en un sentido solamente de un anuncio, una proclamación, una predicción, sino de poder hablar y profetizar y predicar acerca de lo que la misma Biblia nos dice a cada uno de nosotros. Y luego viene uno de los versículos más utilizados por los consejos que dan los cristianos cuando se quiere justificar una predicación que no les gustó. Examinen todo y retengan lo bueno, ¿cierto? O sea, eso es muy utilizado para decir, hermano, ¿sabe que estuvo malita la predicación? Pero quédese con lo bueno nomás, ¿cierto? Entonces, esto tiene otra profundidad también, ¿cierto? No solo eso. La palabra debemos examinar cuando la escuchamos, todo debemos, pero también para eso no solamente juzgar, estar como un juez aquí adelante, sino que para poder examinar también tenemos que conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, de forma de examinar la palabra va a ser errada. Entonces debemos examinar primero con conocimiento de la palabra para que podamos discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. Y todo esto va ligado a lo anterior claramente. Dios no habla a su iglesia por medio de profetas o predicadores que proclaman a viva voz las verdades bíblicas. Y de esta manera el Señor nos dice, aprendan a retener lo bueno, pero para eso tenemos que conocer primero lo bueno y así evitar toda clase de mal, como termina diciendo en el versículo 22. Entonces, hermanos, yo sé que han sido muchos consejos esta mañana, pero el Señor nos insta primero a algunas cosas en particular. Bueno, yo resumí todo en 15 puntos rapidito que lo vamos a leer. Primero, ser considerados con nuestros líderes. Segundo, tenerlos en alta estima y amarlos, ¿cierto? Tercero,
vivir en paz los unos con los otros. Cuarto, amonestar a los holgazanes, a los flojos. 5, alentar a los desanimados. 6, ayudar a los débiles. 7, ser pacientes. 8, no pagar mal por mal, sino hacer el bien. 9, estar alegres. 10, orar sin cesar. 11, dar gracias a Dios en todo. 12, no apagar el espíritu. 13, no despreciar las profecías. Y 14, examinar todo y retener lo bueno. Y 15, evitar toda clase de mal. Y yo sé que son hartos consejos, pero primero es maravilloso notar la importancia que Pablo le da a esta carta, ya que su preocupación y amor sincero por los tesalonicenses era lo que hacía llenar de consejos y exhortaciones a esta epístola. Y nuestra labor, hermanos, como Iglesia Puente de Vida, es muy parecida a las palabras que Pablo da a Tesalónica, ya que para poder crecer no solamente en conocimiento de Dios, sino reflejar a Dios en nuestra vida, debemos ser capaces de transformar nuestros corazones de manera individual primero y también colectiva. Hoy el mensaje para nosotros debe lograr cambiar alguno de estos aspectos en nosotros. Ojalá fueran todos, ¿cierto? Es por esto que los invitaré en este momento, hermanos, a que se queden con algunos de estos muy presentes. Lo que se le haya quedado, lo que el Señor haya puesto de estos consejos en su mente. Vamos a orar y cuando oremos, pídale al Señor por esto, para que nos ayude a crecer individualmente y como iglesia. De todos estos 15 consejos que el apóstol Pablo habla, piensa en aquellos que recuerda, quizás no recuerda ninguno de los que dije, pero algo se le debe haber quedado. Piensa en ellos, no los voy a volver a repetir, ¿ya? Porque son muchos. Piensa en ellos. Y esto, como casi una receta de cocina, nos llevará a crecer espiritualmente de manera individual y congregacional, que seguramente es lo que todos queremos para nuestra iglesia. No queremos solamente que nuestra iglesia crezca en número, que nuestra iglesia crezca en espacio, sino también queremos que nuestra iglesia crezca espiritualmente, crezca en cada uno de estos consejos que el apóstol le da a Tesalónica para terminar esta carta. Entonces vamos a orar y de manera especial vamos a poner en nuestra mente estos aspectos que le rogamos al Señor que nos ayude a trabajar en nosotros y en comunidad. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por